todos vemos como el mundo se ha vuelto muy de qué imagen quieres comunicar en redes sociales. Pues el mundo de emprender tiene un lado romántico que normalmente es el que vemos, pero detrás hay mucho, ¿verdad? Hay mucho sacrificio, hay muchos fracasos, sí, muchas caídas, muchos nos. Algo que yo también viví en la industria es que de repente se vienen recortes muy agresivos, cambios de divisiones, hay muchas cosas fuera de tu control. Pues pueden cambiar todos tus planes, ¿no? Digo, yo lo viví desde mi primer trabajo, pues yo acabo en el equipo brasileño en vez del equipo mexicano. ¿Por qué? Porque es el equipo de México un poco disfuncional, muchos cambios, poca capacitación a los jóvenes. Entonces, cuando vas en el camino profesional de nomás como con otro motivador que puede ser dinero, yo en lo particular eventualmente empecé a como decir, tengo que escucharme a mí mismo, esto no me hace feliz, hay otras formas de ser exitoso y pues hacer el cambio. Hola y bienvenidos a un episodio, un capítulo más de Líderes Ocultos. Como saben, siempre estamos buscando a gente que nos pueda compartir no solo su parte profesional, sino que nos compartan un poquito de su parte oculta, que es su vida personal, su vida espiritual. Y el día de hoy tenemos a Andrés Quintanilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tengo el gusto de estar en EO, Entrepreneur Organization, con él, pero también nos conocimos por otro lado y bien interesante la historia que tiene para contarnos, y muchas gracias por estar con nosotros, mi Andrés. No, hombre, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar, ¿te parece? Andrés tiene, nomás como contexto, tiene una empresa que sale para buscar el bienestar, para que darle cierto bienestar a los colaboradores, pero es bien interesante porque nace un poco de su historia de vida, de cosas que le van pasando en su vida. Y me gustaría arrancar, y la primera pregunta que yo te tengo preparada, mi Andrés, es: arrancas, llamémosle, decidiendo qué estudiar, qué hacer, pero antes tú querías ser futbolista y de repente terminas lanzando una startup. Cuéntanos un poquito la historia para que la audiencia te conozca, mi Andrés. Sí, claro, pues yo nací y crecí en Monterrey, de papá mexicano, mamá dominicana. Entonces eso es parte importante de mi historia, pero pues yo crezco muy involucrado en los deportes, en particular el fútbol, y desde chico pues sobresalgo, me empiezan a invitar a pruebas, a fuerzas básicas. Entonces pues a esa edad como que el fútbol es todo para mí, jugando en múltiples equipos, y pues en su momento ese era el sueño, ¿no? Ese era como la meta, el objetivo, seguir creciendo en ese aspecto. Hasta que empiezo a crecer y un poco ya por ahí de secundaria, pues la vida empieza a mostrarme como a abrirme otras oportunidades. Entonces como que veo que hay otras cosas más allá del fútbol, de la escuela. Empiezo a trabajar muy joven con mi cuñado, que me da mi primer trabajo, que siempre se lo voy a agradecer porque me empieza a abrir la cabeza al mundo de los negocios, a lo que es crear algo de valor, a crear una empresa, emprender. Y bueno, ahí como que mi enfoque se empieza a ir más hacia eso y bueno, hacia finanzas en particular. Ahí el sueño se empieza a convertir en cómo entro a Goldman Sachs. Sí, que es correcto. O sea, tú tenías el sueño, empiezas a ver, voy a llamarme el tema de dinero, el tema de finanzas. Y también había un deseo de la familia de que hicieras algo que no fuera en México, ¿no? Me contaste un poco, entonces, pues futbolista, y me voy a Estados Unidos, donde el soccer, y ahorita que estamos en medio del mundial, pues como que, ¿cómo empatas eso? ¿Y cómo tomas la decisión de seguir más la parte financiera que la del soccer? Sí, bueno, como comentaba, mis papás se conocen en Nueva York, estudiando ambos allá, y tengo una familia pues que tiene mucha historia estudiando en Estados Unidos, desde mi tío, abuelo, hasta mis tíos, mis hermanos. Entonces creo que tengo mucha influencia en ese aspecto de pues, la importancia de estudiar, ¿no? Entonces
como en todo, yo creo que siempre me ponía retos de pues aspirar a lo mejor que podía. Entonces cuando ya me doy cuenta que mi camino va más por ahí, pues ahora el reto es entrar a las mejores universidades para eventualmente conseguirme el mejor trabajo posible en un banco. Y bueno, la influencia financiera, pues un poco la veo en casa, la veo en mis tíos, también hay mucha influencia ahí en finanzas. Sí, entonces pues un poco de escuchar ya a cierta edad donde eres partícipe de esas pláticas, como que eso me empieza a despertar esa emoción. Y entonces pues mi camino empieza pues por ahí. Primero entrar a una buena universidad americana para luego dar el siguiente paso. Un poco una trayectoria americana, ¿no? De lo que platicábamos. Oye, todo va como en ¿y etapas. estudias en Estados Unidos, en una de las mejores universidades? No fácil entrar siendo no gringo. Entras, estudias finanzas y de repente estás viviendo tu sueño trabajando para Goldman Sachs. ¿Cómo fue eso en tu vida? ¿Qué representó? Sí, bueno, digo una corrección aquí, que estudié ingeniería industrial. Ingeniería industrial con enfoque, enfoque en ingeniería financiera, pero es como, tienes toda la razón, acabo en finanzas y me doy cuenta como que seguí el camino de ingeniería porque era muy bueno con los números, un poco lo que había visto en casa, ingenieros, entonces como que ese era el camino, que al final resultó el correcto, porque en finanzas hay mucho ingeniero y te desarrolla un lado como muy cuantitativo y de resolver problemas también, lo cual también para más tarde en mi vida cuando emprendí, pues todo eso me ayudó. Pero bueno, empiezo por ese camino y me doy cuenta que pues no es por el lado de ingeniería. Entonces empiezo a orientar como mis clases y todo a finanzas, y pues ahí como que cae en ese in-between que es ingeniería financiera. Entonces un poco de los dos mundos. Y bueno, siempre pues yo buscando ponerme en posiciones de aprendizaje y retarme. Sabía que Goldman Sachs había empezado un programa nuevo para reclutar interns en tercer año de carrera. La verdad es que eso era un programa nuevo en su momento, y pues yo me postulé y pues salí seleccionado para irme a Suiza. Yo creo que también ahí no encontraban quién se aventara irse para allá. Quién se lanzaba, y pues yo claro que obviamente me dieron la opción Miami o Suiza, y pues yo escogí Suiza, y bueno, ahí empieza mi camino en Goldman. Regresas a terminar tu carrera y vuelves a buscar la parte financiera, ¿no? Sí, las correcto. Financieras, ¿no? Sí, ese verano en Suiza me confirma que el mundo financiero es para mí. O sea, la parte de las relaciones, el mundo financiero. Entonces regreso a terminar mi carrera, me vuelven a dar oferta y después se convierte en una oferta ya de tiempo completo. Me gradúo, agarro mis cosas y me voy a vivir a Europa sin conocer a nadie. Recién graduado, me mudo a Suiza. Ahora, estás en Europa, estás trabajando en la parte financiera, pero también empiezas a cuestionar, a ser más fino, ¿no? A decir, oye, quiero esta parte de finanzas en Europa o quiero otra cosa. ¿Cómo es que empiezas a tomar decisiones de enfocarte en algo? Creo que siempre he sido muy inquieto, y entonces en mi vida hay lapsos que luego veo que son como de ciclos de 2 años, como que igual y me aburro rápido, quiero un cambio, quiero como más, y eso me pasa cuando llego a Suiza. En particular, yo siendo ingeniero, pues yo entré a la parte de asset management, que era, era un rol muy bueno y demandante, pero yo quería como más exigencia, más adrenalina, cosas más técnicas. Entonces, estando dentro del banco, conozco uno de mis grandes mentores, se llama Carlos Albertotti. Él digamos que me trae su equipo que cubría en Brasil. Entonces ahí otro reto medio que tratar de entender el portugués. Pero bueno, él me ve potencial, es como el primer mentor que me dice, oye, pues, ¿por qué no vas como ¿por qué no te vas a Londres? ¿Por qué no brincas a estar ya en trading? Que es algo como mucho más técnico, tú eres ingeniero, te veo el potencial. Y pues me pongo a prepararme. Él me coachea por unos meses para pues estar listo, porque había un gap de técnico muy fuerte que había que resolver. Y pues preparándome, eventualmente
pues levanto la mano, paso las entrevistas y efectivamente soy seleccionado para mudarme a Londres con Goldman. Luego viene Londres y luego, ¿qué sigue? Luego en Londres, la verdad es que era muy feliz. Londres tuve que dar un paso atrás en mi carrera porque como brincaba de área, en 2 áreas muy diferentes, pero lo logro recuperar con mis resultados. La verdad es que... que es importante. A veces tenemos que dar ese paso atrás sin matar nuestro ego y decir, bueno, tal vez no voy a estar ganando lo mismo, no voy a tener el título porque de repente los títulos nos pesan, ¿no? Pero ese pasito que al final termina pagando, ¿no? Totalmente. Yo prioricé siempre mi educación, o sea, el aprendizaje. Aprender. Sí, porque si bien el puesto era pues un paso atrás económicamente, creo que si mal no recuerdo también era un poco menos sueldo, pues en su momento pues yo estaba chavo, al revés, veía toda mi carrera por adelante y decía, vale mucho más lo que voy a poder aprender en ese puesto, de la gente que le voy a aprender. Y justo, sin ego, tomé la decisión y la verdad es que fue muy buena decisión. Pero pues eventualmente empiezo a ver que esta área va a ser, o sea, la disrupción le va a pegar muy fuerte porque pues el trading empieza a migrar a mucho digital. Yo ejecutaba las transacciones en vivo con clientes en Asia, en Middle East, en África, en Europa, en Latinoamérica y veo como que a futuro y digo, esto es realmente lo que voy a hacer todo el resto de mi vida. La verdad es que me encantaba la adrenalina, todas las pantallas, todo, pero sí como que empecé, yo creo que ahí es donde empiezo a cuestionar el qué va a ser mi futuro, ¿no? A largo plazo, realmente voy a ser trader y bueno, decido ahí dar una pausa a mi carrera profesional para hacer mi maestría, ¿no? Entonces voy a Cornell a hacer mi MBA. Y bueno, ese es como el siguiente paso. Entonces, haces tu maestría, sigues muy metido en el mundo financiero, ¿es correcto? Sales de tu maestría y sigues en el mundo financiero. Sí, lo que no te dicen es que en particular en Cornell la semana 2 ya te piden que elijas como uno de los diferentes verticales. Financieras. Sí, porque pues parte del objetivo de las maestrías o de las escuelas es que tú acabes consiguiendo un buen trabajo. Entonces desde el inicio... pues yo veo las opciones y veo consulting y veo tech y veo emprendedurismo y en ese momento pues como que lo que siempre vi como un reto era banca de inversión. Y eso se ve que es una friega. Quiero ver si yo puedo. Si tienes y eso viene hasta del fútbol, ¿no? Como que el fútbol siempre te va y ahora quiero esto y ahora quiero eso, ¿no? Sí, bueno, totalmente. O sea, de chico siempre habían como esos torneos, ese equipo nuevo, ese corte que había que hacer, el representativo estatal. Entonces como que siempre habían retos siguientes que me tenían ahí. Que campeón goleador estatal, entonces como que siempre había... Sí, y la banca de inversión es eso, siempre hay un reto más. Y la banca de inversión, pues yo escuchaba y las bromas dentro de la industria es como que es lo más duro y allá son como más relax, entonces yo decía, a ver, pues vamos a calarnos a ver de qué se trata. Como eran los Marines, ¿no? Sí, tal cual, ese era como los Marines, tenían esa reputación de ser como lo más elite y coincidía que aparte... el reclutamiento es muy curioso en Estados Unidos, sobre todo para banca de inversión, porque los bancos top tienen sus vacantes ya predefinidas para ciertas escuelas. Digamos que los directores de alto... Sus slots casi. Sus slots. Entonces, Goldman no contrataba en Cornell. No tenían plazos definidos. Entonces, cuando hablo con el advisor del programa de banca de inversión, me dice, pues vete haciendo la idea que va a ser otro banco. Pero hay otros muy buenos, JP Morgan, Merrill Lynch. Y yo le dije, no, yo quiero Goldman. Entonces, pues la competencia era aún mayor porque si no hay un slot definido, se lo tienes que ir a robar al pool más pequeño que hay para todas las otras escuelas. Digamos que, no sé, el 90% de los slots se los llevan 7 escuelas y el otro 10% de los slots hay que competir contra todas las escuelas de Estados Unidos. Y pues yo me aferré y bueno, pues lo logré. Lo logras. Sí. Entras a banca de inversión en Goldman Sachs y estás ahora sí con los Marines, pero al final toda esta tensión, todos estos retos, te va muy bien de lo que me platicas, pero todo pasa factura. A veces creemos que el aceptar esos retos en el ir y yo soy el mero, al final tiene su precio todo sacrificio que hacemos, ¿es correcto? Es correcto, sí. Creo que
todo viene un poco de como, creo yo que yo estaba muy programado. A la competencia. A la competencia y al como lograr un objetivo y echarle ganas y como que esa mentalidad de work hard, play hard, muy mentalidad de Wall Street, de finanzas. Entonces como que, pues esa fue mi escuela. Desde que hice mi primer internship en la carrera. Y esa mentalidad se celebra malamente en ese mundo de que quién durmió menos, quién trabajó más horas, quién logró como más trabajo. Y bueno, pues entro en esa cultura y es también muy combinado con finanzas, pero con la cultura americana, que la cultura americana es como trabajo como prioridad de cualquier otra cosa, ¿no? En ese medio, en ese lugar, medio, en esa industria, ¿no? Y creo que consulting, puede haber otras muy similares. Sí. Similares, ¿no? Aquí es como el cliente va primero, que eso sí lo agradezco, ¿verdad? Hay cosas muy buenas que te puedes llevar, pero todo parte de lo que aprendo después, con el balance, con pues tomar mejores decisiones. Pero sí, en su momento cobra mucha factura. O sea, tú caes en una crisis importante en todos los sentidos. Sí. Física, emocional, espiritualmente. Te empiezas a cuestionar todo porque te puede ir... Y eso es para mí un aprendizaje bien importante. A veces nos venden ciertas posiciones, ciertos puestos que sí son muy cachis y vas a trabajar bien duro, pero vas a traer mucha lana. Y vas a tener muchas cosas, pero luego ni las disfrutas y terminas enfermo, ¿no? Bueno, es que eso precisamente me pasó. Y realmente el abrir de ojos sucede cuando pues, te llevas de encuentro a alguien más. Porque yo me caso ya estando en banca de inversión y entonces ahí me doy cuenta lo que está afectando pues en mí y en mi relación, ¿no? Porque trabajando 15 a 20 horas al día, lunes a domingo, pues de entrada mi salud se empieza a ver muy afectada. Pues tengo una intoxicación de metales, me empiezan a dar ataques de pánico, me detectan una enfermedad autoinmune, que mi cuerpo se empieza a atacar por diferentes motivos, relacionados un poco a temas digestivos de alimentación. Entonces como que empiezan a salir muchas secuelas de años de pues como priorizar. De excesos, ¿no? De excesos. Que piensas que son buenos esos excesos, ¿no? Porque pues, estás trabajando, no estás... Pues te lo puedes justificar. Lo justificas, sobre todo en un entorno así, que vas escalando, vas creciendo, vas teniendo éxito profesional, pero eventualmente te cobra factura. Y es algo que yo veo en lo personal, pero también lo veo en otros estando ahí, porque pues los directores empiezan a organizar algunos eventos en sus casas y ves todo el éxito en lo económico, pero luego ya que pones más atención, pues muchos muy infelices. Están solos, divorciados. Entonces dices, están en la oficina lunes a domingo. Entonces como que dices, bueno, y todo eso que creaste y platicas con ellos y notas que no están tan contentos, pero si no sales un poquito de la rueda del hámster a tiempo, pues ahí te quedas y te va consumiendo porque las responsabilidades económicas, luego tienes dependientes. Entonces como que yo empecé a ver eso y mi cuerpo me lo estaba diciendo, mis relaciones personales me lo estaban diciendo, veía a mi alrededor y decía, eso voy a hacer yo en 20, 30 años. Y bueno, y el último factor es que coincide que la industria de tecnología empieza a despuntar muchísimo, ¿no? Se vuelven como los trabajos más codiciados y empiezas a ver que hay salarios iguales o mejores, pero con un estilo de vida mucho mejor. Entonces como que empiezo a cuestionar esa parte de que el éxito pues no es directamente proporcional a las horas que le metas y al maltrato que te va a generar tu trabajo, y lo empiezo a asimilar y digo, hay muchas formas de ser exitoso, esta no es la mía, y tampoco no me apasionaba tanto la industria que cubría, porque yo inicialmente hice mi internship en Consumer Retail Healthcare, que eran dos industrias que en ciertos bancos las suelen juntar, pero ya cuando me dan la oferta de tiempo completo, esos equipos se dividen y a mí me tocan Healthcare. Y Healthcare pues es una industria enorme, pero muy... Yo creo que tienes que tener una cierta pasión a esa parte. Había muchos que habían estudiado Pre-Med y que tenían conocimiento de la industria y como mucho gusto. La verdad es que para mí no era una industria como que me apasionaba. Entonces como además, pues esos horarios, esa carga como en algo que no te apasiona, pues eventualmente dices, no más. Oye, ¿y qué recomiendas para los que entran en esta carrera del hámster? Porque yo conozco a muchos empresarios, directores generales que entran en esta carrera del hámster que
se dan cuenta, pero no se dan cuenta. ¿Qué consejo darías para que salgas de esa carrera? Tal vez tuyo fueron crisis, pero ¿qué 2, 3 cosas? Pues si ves esto, si ves aquello, toma acción, porque si no puedes terminar enfermo o solo, ¿no? Pues yo lo que veía era lo que llaman en la industria los golden handcuffs, ¿no? Esta parte de ponerte, pues, unas ofertas tan buenas como sobre la mesa para como atarte y como que ahí empieces a ver esas prácticas que pues ellos mismos saben, ¿no? Que las condiciones no son las mejores o que estás tolerando ciertas cosas que pues no. Te dan mucha lana para tenerte encarcelado. Un poco encarcelado. Y creo que lo veo en muchas industrias, muchas empresas que pueden hacer eso. Para mí eso fue empezando a generar unas como alertas de voy a realmente pues seguir por ahí o tomo la decisión antes pues para o sea, si das un paso más, a veces ya cruzas la raya donde ya es muy difícil salir, ¿no? Porque pivotear tu carrera pues ya con hijos, ya como en una etapa más encarcelado te sientes. Más encarcelado te sientes porque tienes mucho más obligaciones financieras, costos. Entonces, y en aquel entonces tú nomás tenías a tu esposa y dices, oye, pues voy a tomar el riesgo porque pues por aquí no va la cosa. Entonces el tema es, tal vez de chavo hazlo, ¿no? Pero sé consciente. Claro, algo que yo también viví en la industria es que de repente se vienen recortes muy agresivos, cambios de divisiones, hay muchas cosas fuera de tu control que pueden como mover. Pues pueden cambiar todos tus planes, ¿no? Digo, yo lo viví desde mi primer trabajo en Goldman, en Suiza, pues yo acabo en el equipo brasileño en vez del equipo mexicano. ¿Por qué? Porque pues, el equipo de México un poco disfuncional, muchos cambios, poca capacitación a los jóvenes. Entonces, como que yo desde ahí empiezo a ver cosas que digo, mi futuro está en manos de alguien más. Y cuando empiezo a ver eso, pues ya es cuestión de cada quien ver si ese camino están dispuestos a tener tanto riesgo, porque pues al final es otro tipo de riesgo. Y yo opté en algún punto de decir, no, yo mejor me voy a apostar a mí mismo, yo asumo mi propio riesgo y yo voy a llegar tan lejos como yo quiera. Ahora, ¿esa decisión la tomas de golpe o poco a poco vas viendo oportunidades? ¿Cómo fue tu historia? Porque a veces uno dice, no, de hoy voy a cambiar y no es así normalmente. O sea, vas marinándolo un poco. ¿Cómo fue tu experiencia para poder saltar de un Golden Cage a hacer tu emprendimiento, tu startup? Sí, cuando hablo con emprendedores, pues yo no necesariamente les sugiero quitarse el paracaídas de aventarse como lo hice yo, pero como platicamos en mi caso muy personal, digo, los trabajos en banca de inversión tienen ciclos anuales y a partir del segundo, digamos que empieza como otro ciclo de a ciertos años para que te promuevan. Entonces yo iba a empezar como ese siguiente ciclo. Entonces era el momento para tomar la decisión. Eso es un factor importante. Obviamente todo lo que traigo acumulado, recién casado y todo lo que ya platicamos de mis primeros años en banca de inversión. Y muy importante, también sucede algo que también ahorita que platicábamos de las visas, pues a mí el proceso de renovaciones de visa pasa por un periodo que estaban súper saturados y entonces no me llega la visa a tiempo de la renovación. Entonces el banco me dice, no puedes trabajar, no podemos correr el riesgo que pues algo pase, nos cachen y pues... Un liability. Sí, un liability, entonces tienes que parar de trabajar. Y yo, pues, ¿y cómo? ¿Y qué hago? Entonces, pues sin visa me tengo que regresar a México. Entonces regreso a México y no tengo visa, no sé si me va a llegar la visa, no sé si me la van a renovar. Entonces hay mucha incertidumbre de decir, pues, ¿qué sigue? Y entonces en ese lapso de tiempo, pues me tomo una semanita como para recuperar, pero luego ya otra vez con la inquietud de, pues, ¿y qué hago? Entonces ahí empiezo a ayudar a mi hermano en unos proyectos, a mi papá, un poco empiezo a escuchar de pues negocios aquí, amigos que me empiezan a pedir como pues consejos en temas de SOFOMs y financieros y en ese momento es donde escucho sobre la industria de Salary on Demand, que es un beneficio corporativo que empieza a tomar mucha fuerza en Estados Unidos y en Europa, y la idea desde el inicio me captiva muchísimo por el potencial de ayudar en temas de salud financiera. Entonces ahí empiezo a desarrollar la idea, me llega la visa en 2-3 meses, regreso allá, pero pues ya mi cabeza
mi cabeza ya en otro lugar. Pero ya traes, o sea, ya trae la idea. Llamémosle un quiebre que hubo en tu trabajo, un momento, un desierto así para hacer tu introspección, te llega la oportunidad o abres las antenas para ver una oportunidad y te cautiva eso, aunque regresas. Aunque regreso, y esos últimos meses son muy duros porque regreso y hace cuenta que me dicen, bueno, pues usted no estuvo 4 meses, aquí le van 4 meses para que se ponga al corriente. Entonces esos fueron, yo creo que los peores 4 meses cuando regresé, que son los últimos donde se me termina el ciclo, y yo al mismo tiempo recuerdo que me metí a las oficinitas privadas ahí porque pues en su momento yo estaba en el piso junto con todos. Entonces me metía a las oficinitas para hablar con el diseñador que me estaba ayudando a hacer el logo y con el abogado que estábamos constituyendo la empresa. Entonces yo ya veía, oye, voy a renunciar y voy a empezar, y empecé a cabildear a algunos amigos conocidos para que pues, fueran mis pilotos. Pero bueno, pasa y yo sorpresa que renuncio y a las 2-3 semanas se viene la pandemia. Yo regreso a México con COVID. O sea, renuncias a Goldman Sachs, te quedas sin tu... Me da COVID y regreso sin ingreso a emprender, sin nada. ¿Y cómo te levantas de eso? Porque, o sea, para alguien que no es fuerte mentalmente, decir, dejé un trabajo de mucho dinero, estoy enfermo, hay COVID, que para que me den otro empleo ahorita y me quedé en medio de mi emprendimiento o estoy en medio, ¿cómo te preparas mentalmente para eso? Pues la verdad es que ahorita que hablamos de los Marines, pues es un poco si tu entorno ya fue muy hostil o muy fuerte y ya te entrenaste en combate, pues la verdad es que para mí el COVID al revés, yo lo vi como algo súper positivo. O sea, para mí fue, pues es el escenario. Digo, sí, obviamente hay que tomar una decisión, pero la decisión realmente para mí fue muy clara. Hay que double down, hay que apostarle el doble. Yo lo interpreté más como mi competencia está parada o con quién voy a competir. Yo ahorita estoy chiquito y empezando. Yo estoy empezando, voy a empezar digital 100%. Yo lo vi como un área de oportunidad y lo que tenía era tiempo, algo que no había tenido en mis últimos años. Entonces dije, pues tengo tiempo para estudiar bien el mercado, para arrancar con un producto muy bueno. Tengo el dinero que ahorré de Goldman Sachs, entonces pues vamos a darle. Y te lanzas. Y me lanzo. Bueno, ahí me lanzo, pero hay una historia ahí chistosa porque como yo llego y estoy esperando que me den el departamento donde voy a vivir, pues claro que también no tengo donde vivir. Entonces decidimos irnos a Cancún, porque pues si no tenemos que estar aquí, no tenemos donde vivir, nos vamos a Cancún. Entonces, pues todas esas pequeñas decisiones al final como que yo las veo con mucha nostalgia y como pues al final recién casados más o menos, nos vamos a ir a Cancún. Con tiempo. Pues con tiempo empiezo a desarrollar mi negocio. Y a equilibrar tu vida personal de una vez. Exacto. Y creo que fue un periodo muy necesario de como catch up en estos temas de salud, tener un poquito más tiempo y se alinea muy bien, porque en la pandemia se puede eso. Entonces, se viene la pandemia, resiliencia, le entras, equilibras tu vida. ¿Y qué pasa con tu negocio? O sea, ¿cómo estás ahorita? O sea, voy a irme y ahorita nos cuentas en medio, pero al final es para los que piensan que de repente en crisis no se pueden arrancar negocios, están paralizados. Creo que en las crisis es donde más negocios puedes hacer. Nos los acabas de decir. ¿Qué resultó de este? Bueno, ¿dónde estás parados al día de hoy? Bueno, al día de hoy, y mucho pasó en el medio, como todas las historias de los emprendimientos, pero pues hoy en día atendemos a más de 400 empresas a nivel nacional. Dándoles, nomás para que entiendan el emprendimiento bien a bien, dan beneficios adicionales al salario, voy a llamarle así, normal a los colaboradores de las empresas, ¿no? Claro, algo que vimos es que había una brecha muy importante en las prestaciones superiores a ley o beneficios que podía ofrecer una pyme hasta un corporativo. Y nosotros, pues lo que hicimos es crear la plataforma líder de beneficios donde en un solo lugar cualquier empresa puede personalizar y crear su paquete a la medida. Entonces un corporativo, pues igual ya tiene un equipo más robusto, ya tiene ciertas cosas, para ellos podemos Pero hay un menú. Hay un menú de más de 14 opciones que abarcan los 3 pilares que nosotros vemos de bienestar, en los que queremos impactar la calidad de vida de los colaboradores, que son salud financiera, salud física y mental
y satisfacción laboral y lealtad frente a la empresa. Entonces, lanzas yo voy a llamar de beneficios. Y ahora sí, cuéntanos, ¿dónde estás parado? ¿Cuántas empresas estás ayudando en su bienestar o a sus colaboradores en su bienestar integral? Sí, son más de 400 empresas, más de aproximadamente 350,000 colaboradores ya a nivel nacional. Trabajamos con empresas desde Soriana, Farmacias Benavides, Tim Hortons, Prolamsa, Brembo, el Pollo Loco, hasta pymes de 25 o 30 empleados, que creo que ese es el impacto mayor social, hablando desde el punto de vista social, ¿no? Impacto social, y a través de las empresas, que fue el canal que nosotros elegimos para pues empujar todo esto, porque pues post pandemia vimos la necesidad de tener, o sea, de poder tener opciones de salud mental disponibles, ¿no? Todo eso se disparó. Temas de salud financiera, pues lo conocemos que en México de toda la vida. Y Estados Unidos también va ahorita. Con eso empieza el startup, de hecho, en su momento, con un producto que se llama Salary on Demand, para ayudar en temas de salud financiero, porque lo que existía carecía de mucha tecnología y era muy abusivo. Entonces, con ingeniería financiera y con el modelo que le dimos, pues podíamos dar acceso a liquidez inmediata por 30 pesos. O sea, era algo que no existía en el mercado. Pero bueno, en el camino obviamente vamos diversificando la oferta, porque pues nos vamos dando cuenta que no hay dos empresas iguales en su tamaño, en su presupuesto, en el perfil de sus colaboradores, en la etapa de sus colaboradores. Entonces, pues segmentarte a una categoría de bienestar pues era un poco limitarte en el potencial de impactar a más personas y pues de crecer, ¿no? Entonces vamos abriendo como las otras categorías y pues el modelo se empieza a volver exponencial. Fíjate, y entonces en menos de 5, 6 años logras exponenciar tu negocio. Y te preguntaba yo cuando platicamos, oye, ¿cuál es tu reto? O sea, pues no quiero crecer tanto si no ordeno y no institucionalizo, de nuevo, o sea, el reto es, a veces tenemos muchos que hacen sus startups, sus negocios, quieren seguir creciendo, y a veces el crecimiento te puede matar, ¿no? ¿Dónde estás parados al día de hoy? ¿Qué retos tienes para Bueno, adelante? Estamos en un proceso de institucionalización, o sea, meter, pues, lo que no quieres al inicio de un startup es agregar jerarquías, ¿no? Quieres una organización más horizontal, ágil para la toma de decisiones, pero en algún punto el crecimiento del tamaño ya no te da. Ya no te da. ¿Y qué pasa? Que pues realmente tienes que dejar de ser un emprendimiento, porque el emprendimiento por naturaleza depende del fundador. Y todo negocio tiene que madurar, y si no maduras, pues te vas a quedar en el camino. Pero para que sigas con ese crecimiento sostenible, tienes que, digamos, que quitar ese founder risk, como le llaman, que es que el negocio tiene que andar. Si tú te vas 3 semanas, dicen que esa es la prueba de fuego, el negocio tiene que seguir y seguir igual o mejor. Y ahorita estás en esa parte. Estamos en esa transición, vamos muy avanzados, pero seguimos ahí, pues estableciendo roles, funcionalidades, KPIs, estamos en todo ese proceso. Ahora, tu negocio, ya nos fuiste explicando cómo fuiste descubriendo, voy a llamarle, tu propósito en la parte profesional. ¿Y cómo fue la parte personal de pareja creciendo a un lado? Bueno, que ya fue más equilibrado, ¿no? Claro. Bueno, esa es yo creo que la falacia de cuando te sales de un trabajo para emprender pensando que vas a tener pues libertad de tu tiempo y pues todos sabemos que emprender más bien al igual puede ser igual o peor, porque pues el emprendimiento es 24/7 y tu cabeza está pensando y entonces ¿cómo mejoro? Entonces, ¿qué es lo que los inversionistas quieren, verdad? Que el founder esté en eso 24/7, pero sobre todo yo venía de una escuela donde todo me llevaba a que esos abusos o esos como malas prácticas pues las llevara al startup también. Entonces al principio era trabajar hasta igual y un poco menos que en banca de inversión, pero sí dormirme a las 2 de la mañana trabajando, fines de semana trabajando y obviamente empieza a pasar factura en mi relación, ¿verdad? Como que mi esposa pues
yo lo platico con ella y es algo que creo que nos ha ayudado mucho. Es la comunicación. La comunicación, porque lo platicamos antes de tomar la decisión de emprender, porque claramente le dije, hoy se vienen cambios importantes, ¿verdad? Estábamos digamos, en las nubes acá viviendo muy bonito. Sí, y siempre llegaba la lana a los que... Exactamente. Y acá pues eres el último que se paga. El primero, digo, esa ha sido siempre mi filosofía. En los primeros 6 años del negocio, pues yo no me incrementé el sueldo. Los primeros años ni tuve sueldo. Entonces, mi filosofía es cuidar siempre a la gente primero, pero eventualmente también te pasa factura. Entonces, tienes que cambiar de tú vivir para el negocio al negocio vivir para ti, pero pues esos cambios no es tan fáciles irlos haciendo. Creo que sobre todo si vienes con una escuela de lo contrario, entonces pues cosas tan sencillas como hard stops, no voy a trabajar los fines de semana, ir aprendiendo a soltar, ¿verdad? Cosas, a delegar. Porque pues al inicio, como estás tan acostumbrado que todo pasa por ti, hay un poco esa resistencia a soltar, es tu bebé. Y bueno, obviamente no tienes las cantidades así tan grandes como para contratar demasiado de inicio, ¿verdad? También ese es el balance que en un emprendimiento tienes que saber ir jugando con esas pues con esas variables, ¿verdad? Porque sobrecontratas y entonces andar corriendo y complica toda la moral y los resultados. Entonces, bueno, pues vas aprendiendo en el camino. Creo que es importante tener una red de apoyo y pues ir ajustando, ¿verdad? Ahora, siempre les hago esta pregunta a todos los que entrevisto. ¿Crees que sin el apoyo de tu esposa hubieras logrado lo que has logrado? No, para nada. La verdad es que ella entendió muy bien y me apoyó en todo momento. Ella me vio en esos momentos difíciles en mis últimos años de banca de inversión. Siempre recuerdo que ella se trataba de quedar despierta para recibirme. Se dio cuenta no iba a las primeras semanas que no iba a poder. Yo siempre tenía la cena toda ahí. Sí, yo la calentaba a 4 de la mañana. Entonces él la veía dormida ahí casi en el piso, en el sillón. Entonces ella vio que venía de un entorno como que yo no estaba feliz y que pues no me hacía bien. Pero la verdad es que ella tuvo que asimilar los cambios también, ¿verdad? Porque de una seguridad económica a pasar a emprendimiento donde no sabes, todo vas viviendo el famoso cash burn y runway de cuánto dinero me queda, cuánto dinero tengo para sobrevivir. Entonces, pues de cierta forma a ella le caía mucho ese estrés y esa incertidumbre y la verdad es que aguantó vara. Muy bien. Oye, 2 últimas preguntas que te tengo. Una es, la parte espiritual, ¿cómo jugó en todo esto? Me has hablado de tu parte pareja, emocional, física. ¿Tu parte espiritual cómo juega en este tema? Pues muy importante, digo, yo no era hasta que conozco a mi esposa de ir al psicólogo. Es como que le empiezo a dar más prioridad en esa parte de mi salud mental y a la par un poco en la parte de coaching profesional, que también lo empiezo a hacer ya un poco más, bueno, una vez arrancado la empresa y entonces como que empiezo a ver y me acuerdo que el coach profesional me hizo una analogía como de un barco que tiene compartimientos. Y hablaba de cómo se empiezan a llenar de agua ciertos compartimientos y uno empieza a llenar el otro y conforme se llenan de más, pues se hunde el barco, ¿no? Entonces como que siempre se me quedó muy grabada esa analogía y cada comportamiento eran, pues, y hay muchas formas de ver que tú estás en el centro. Tus esferas de la vida, ¿no? Tus esferas de la vida. Entonces como que creo que mis ganas de aprender y de ir mejorando y ir siendo muy honesto de saber que pues no estoy en el punto donde quiero estar, como que tengo que trabajar otras áreas de mi vida porque pues yo siempre fui fútbol o lo académico o el trabajo, ser el mejor y subir y entonces como que era yo como muy una dimensión, ¿no? Como que tenía un reto enfrente. Y claro que te casas y emprendes y todo eso te empieza, pues ya después de los años también uno ya no, o sea, ya no aguanta tanto el cuerpo, todo, te empiezas a dar cuenta que hay otras cosas que tienes que cuidar. Lo social, tu salud física, tu salud mental. Y entonces pues empiezas a conocerte mejor y te vas dando cuenta que cuando pues se te va cargando en uno, tienes que pues balancear. O sea, el famoso balance que
muchos dicen que para ser exitoso con una empresa, pues hay dos teorías, ¿no? No va a haber balance hasta que ya haya éxito. De cierta forma, yo viví un poco eso, pero tarde o temprano el no balance te cobra factura en algo de tu vida. Entonces, si para ti es tal vez con balance puedes crecer, pero de una manera un poco más... Tal vez sin balance sí puedes crecer mucho, pero algo te vas a llevar. Es que es más complicado crecer con balance. Por ahí vi una entrevista del CEO de Starbucks y él decía como que cuál era su logro más grande, y él decía haber logrado lo que logré, pero teniendo una familia que me quiere y que mis hijos que pues me dicen papá y me procuran y así. Para mí también eso como que abrió los ojos de yo quiero ese éxito, ¿no? Que es como en múltiples etapas de mi vida. O sea, quiero estar saludable, quiero tener vida social, quiero tener todo, pero éxito profesional. Tal vez pudo haber crecido 1000 veces más o más rápido. Pero yo me la llevo pianito. Para mí no debe de perjudicar. No debe perjudicar. Nomás hay que organizarse. Hay que ver hasta dónde estira la liga que no se rompa. Para el balance. O sea, vas a ir desbalanceando un poquito, pero luego lo subo y luego voy. Tienes que ir como malabareando las pelotas. Porque nunca va a existir un balance perfecto. Aunque tengas la empresa más estable, nunca va a existir un balance perfecto. Y es que el balance es bien complicado, porque si te abocas 100% a trabajar, pues dejas a todo a un lado y entonces es puro trabajo. Pero cuando hay más variables, es cómo dedico tiempo a mi hija, cómo dedico tiempo en pareja, cómo puedo ir a ver a mis amigos. Todo requiere más disciplina, más orden. Es mucho más complicado. Yo, por ejemplo, mi calendario lo tengo horas para mi hija, horas en pareja, agendo todo, agendo espacio para ir al gimnasio. Así estoy yo. Entonces, pero es que si no puedo. No puedo. Es muy difícil. Sí, si no y tienes que aprender a decir que no a muchas cosas, porque tristemente, a veces cuando tienes familia, cuando tienes empresa, pues los amigos van a terminar en último lugar, ¿va? Claro. Y luego yo también me doy cuenta, no priorizo a mis amigos por un tiempo y entonces ya te empiezas a sentir un poco como que te falta. Requieres un poco de ese momento con tus amigos, relajarte, sirve como sentirte esas conexiones. Entonces, pero sí, tienes que priorizarlo y algo tiene que ceder, ¿verdad? No puedes estar en todas las reuniones, carnes asadas, fiestas, viajes. Entonces, pues es priorizar y tratar ahí de ir en el camino. Oye, había hecho 2 últimas preguntas, pero te tengo otras 2. A mí algo que me encanta de tu historia es cómo tuviste el sueño de futbolista y luego tuviste el sueño de financiero y luego el sueño de startup. ¿Qué le dirías a tu niño chiquito que jugaba fútbol, que se la partía, que competía? O sea, como que yo tengo un libro que escribí, se llama El Hubiera, si existe. A ver, ¿qué le dirías? Si tuvieras ahorita que podrías tomar la decisión de nuevo de chavito, ¿por qué camino te hubieras ido? Con toda la experiencia que tienes ahorita. Sí. ¿Por dónde te hubieras ido, man? Mira, creo que algo que me ha ayudado es que trato de no como cuestionar las decisiones que tomé, porque creo que las tomé con la información que tenía. Y todas te sirven y todas te van a ayudar. Todas me han llevado al punto en el que estoy. Entonces, yo veo como patrones en mi historia y en mi vida cuando ya vuelto a ver atrás, que siempre por retarte, exigirte, como que esa parte, creo que le diría como que vas bien, pero lo que sí le diría es como no priorices más como el éxito en tu profesión o en lo que estés haciendo sobre como tu felicidad, ¿no? Que creo que y algo que me tardé mucho es en aprender a escuchar como esa intuición, porque yo creo que por muchos años yo nomás como que seguía porque estaba en esa trampita de... Pero estás diciendo algo bien interesante, porque dices, y voy a ponerle una acotación, no sacrifiques tu felicidad por el éxito profesional. Le voy a poner el epíteto profesional, porque el éxito puede tener también componentes integrales, pero al final es sé feliz, pero que el éxito profesional no sea tu fin. Exacto. Sino que el fin sea ser feliz. Correcto. Y creo que esto lo escuchamos de mucha gente, de cómo pues si vas a emprender, haz algo que te apasione, que te haga feliz, porque pues el emprendedor feliz, motivado, con un sentido de propósito, pues va a dar el extra. Entonces como que van muy de la mano. Y eso te das cuenta que cuando lo que haces igual no te hace feliz,
pues igual no se compensa por otro lado. O sea, es decir, escogí el emprendimiento que me hace feliz y por ende, pues he logrado hacerlo exitoso. Entonces, cuando vas en el camino profesional de nomás como con otro motivador, que puede ser dinero, puede ser, no sé, pues lo que otras personas creen que tú debes de ser o no sé, te puedes dejar llevar por muchas otras razones. Creo que al final, yo en lo particular, eventualmente empecé a como decir, tengo que escucharme a mí mismo, esto no me hace feliz, hay otras formas de ser exitoso y pues hacer el cambio. Excelente. Última pregunta. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te invité, Andrés, para que estuvieras en este podcast? Bueno, sé que por ahí alguien te platicó. Sí, es correcto. Alguien que admiro mucho y él me dio una oportunidad de trabajar con su empresa hace muchos años. Fue de los primeros que confió en mí. Sé que por ahí te platicó de no, ya lo entrevistamos aquí también. Sí, él también estuvo. No sé, quiero pensar que pues darle a conocer mi historia a otros les puede servir, ¿no? Obviamente yo, como todos, cometí algunos errores y tuve que pasar por algunas cosas que ojalá que otros puedan aprender de ello. Sí. Fíjate, algo que me cautivó de tu historia y por lo que se me hizo bien interesante que estuvieras aquí en Líderes Ocultos es que primero, no fue que te vi en redes o que dije, este cuate es un famoso que tengo que traer a entrevistar, pero alguien dijo, oye, él tiene algo que compartir interesante. Y cuando platiqué contigo, esta historia que veo en mucha gente que a veces no conocen los chavos, que no conocen los emprendedores, nos cegamos con el éxito, voy a llamarle económico y profesional, y tú no lo has contado, pero para mí eso es un líder oculto que dice, oye, esto lo he vivido y emprendí para cambiar esto sin que tenga que andarle diciendo a todo el mundo lo bonito o el bienestar que estoy generando en los colaboradores a raíz de lo que yo sufrí de no tener un bienestar. Y por eso para mí fue bien interesante compartir tu historia. Y te agradezco mucho, mi Andrés, que hayas estado con nosotros. Y no sé si quieras decir algo final a nuestra audiencia. Bienvenido. No, pues muchas gracias por compartir mi historia. Al final creo que es importante. Todos vemos como el mundo se ha vuelto muy de qué imagen quieres comunicar en redes sociales, como tú dices. Y pues el mundo de emprender tiene un lado romántico que normalmente es el que vemos, pero detrás hay mucho, ¿verdad? Hay mucho sacrificio, hay muchos momentos. Muchos quiebres, muchas derrotas, muchos fracasos, sí, muchas caídas. Muchos nos. Y pues es importante que todos también lo sepan para entrar conscientes a lo que es emprender, pero pues la verdad es que es un reto súper enriquecedor porque lo platicábamos, te hace crecer a ti primero que nada. Tu negocio no crece si tú no creces. Excelente. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Espero les haya gustado mucho y recuerden, todo crecimiento duele. Hay que seguir aprendiendo todos los tiempos y lo único seguro es, independientemente de lo que hagamos, es que va a haber fracasos, va a haber caídas. El tema es que nos tenemos que levantar, aprender y seguir retándonos. Y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Abrazo, mi líderes.